Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión, qué gusto me da saludarte. Gracias por estarnos sintonizando y por estar aquí con nosotros a través del 96.5 FM. Y también muchísimos saludos a ti que nos escuchas a través de internet, www.dominio.fm. Ya sabes que puedes escucharnos también por ese medio. Soy Dinora Delgado y voy a estar contigo esta hora. Vamos a estar contigo porque ya está aquí mi invitado del día de hoy con experiencia bastante vasta en este tema que nos va a compartir sobre la meditación pragmática aplicada. Hemos hablado en otras ocasiones sobre lo que es la meditación, cómo podemos meditar, pero la verdad este término no lo había conocido, no lo había escuchado. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ramiro José Figueroa Sánchez, quien es experto en temas de meditación. Ya desde hace más de 18 años es instructor de meditación pragmática aplicada. Él es de Guadalajara, ¿sí? Y ya tiene aquí 18 años en Monterrey trabajando con estos temas. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchísimas gracias. A ver, empezando con este término de la meditación pragmática, ¿de dónde viene o en qué consiste? ¿Qué tiene de diferencia con la meditación en general? Sí, bueno, pues el término meditación es muy amplio. Hay muchos sistemas de meditación. Uh-huh. Lo que es la meditación pragmática son una serie de técnicas que se aprenden al meditar, pero que son para utilizarse en la vida cotidiana. Uh-huh. Porque los occidentales, como que culturalmente, no estamos entrenados a darnos como mucho tiempo a nosotros. Entonces, en la meditación se aprenden o se desarrollan habilidades para aplicarlas en lo que es la vida cotidiana. Ah, qué por bien. Un lado. Pero por otro lado, también es tomar conciencia de que somos un sistema energético y también se dan herramientas para trabajar con él, para, vamos a decir, hacer cambios en nuestra configuración energética. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esto en nuestra vida cotidiana? O sea, meditar mientras estoy haciendo lo que estoy haciendo. Exactamente. Estudiando, trabajando, comiendo, caminando, manejando. De eso se trata la meditación pragmática. Va un poquito por ahí. El intentar hacer mi vida una meditación continua. Ahora, vamos aclarando aquí una parte, ¿no? El meditar. ¿Qué es el meditar? El meditar es, primeramente, traer mi atención de donde anda, que generalmente está en el exterior, o está en el futuro, o está en el pasado, traerla a mí, al aquí y a la hora. Esto me va haciendo que yo sea consciente. Por lo tanto, entro en un estado, vamos a decir, de contemplación. Puedo observarme y puedo observar mi alrededor sin involucrarme, como un espectador nada más. Cuando uno medita, una meditación pasiva, una meditación hacia adentro, pues uno lo hace con los ojos cerrados. Y entonces uno puede trabajar con el contenido de la mente, con lo que siente el cuerpo. En lo cotidiano, yo puedo seguir en ese estado de contemplación, dándome cuenta qué es lo que está sucediendo y sobre todo, poder usar el gran regalo que Dios nos dio, que es nuestro libre albedrío. Claro. Esto es el poder decidir cómo quiero yo responder ante lo que me está presentando la vida. Ahora, es primero necesario que yo medite, así como que la meditación conocida como más, pues general, de la que hablábamos ahorita, la que comentabas ahorita, de cerrar los ojos, de más como que estar en estado, digamos, como le llamamos a veces, de recogimiento, de no estar tan expuesto a los ruidos externos, sino tratar de buscar un espacio, porque yo creo que la gente que no tiene esta costumbre, o que se batalla, o que batalla más para poder tener ese momento de paz a solas, pues me hace que, pues para dar ese paso, ese salto, pues primero hay que empezar por algo, ¿no? Así es. ¿Cómo es esto? Igual que como se enseña uno a nadar, ¿verdad? El primer paso, pues, es métete al agua. Claro.
siéntete en el agua y a partir de ahí empieza ya el enseñarse a nadar. El aprender a meditar, pues ciertamente implica darte un tiempo para ti y contigo. Esa es en la parte en que los occidentales como que no estamos muy acostumbrados. De hecho, para nosotros, el estar con nosotros sin hacer nada, pues es como que no somos productivos. Sí, eso es lo que nos han enseñado. Así es, entonces se trata, bueno, como de darte ese tiempo para reconectarte contigo mismo, ¿verdad? Hacer esa reconexión, el volverte a ubicar en ti, ¿verdad? El darte cuenta cómo estás, cómo te sientes, trabajar un poquito tu respiración, etcétera. Ya de ahí, pues ya la gente puede decidir si utiliza la meditación pues para rezar o para hacer alguna reflexión o simplemente para quedarse un rato sin pensamientos, ¿verdad? O sea, porque puede haber meditación, porque siempre escuchamos que meditación es pensar en nada o no pensar en algo. Así es. Y ahorita tú estás comentando que se puede aplicar la meditación para hacer oración. ¿Cómo es esto? ¿Como cuando haces una meditación guiada puede ser? O a ver, ¿a qué te referirías? Porque mucha gente a veces se confunde y dice, es que yo nunca puedo meditar porque siempre están pasando pensamientos o estoy pensando algo. O sea, puedo rezar, puedo orar, puedo estar agradeciendo, pero así como que no pensar en nada es imposible. De pronto es difícil, sí. Sí, yo más bien hablé de entrar en un estado meditativo, más que de hacer una meditación. Perfecto. Entro en un estado meditativo cuando logro nuevamente esa reconexión conmigo. Nuevamente me ubico en el observador. No es que no piense, simplemente observo lo que estoy pensando, que es muy diferente. Porque el pensamiento es algo que hacemos, no es algo que somos. Si yo me identifico con mis pensamientos, pues me convierto en lo que estoy pensando. Sin embargo, puedo desconectarme de ellos y puedo observar lo que me estoy diciendo. O sea, por ejemplo, estoy pasando por una situación de, ¿qué puede ser? Algo difícil en mi vida, ¿no? Tuve una discusión con una persona, con alguien en el trabajo, con un compañero. Así es. Y luego, después de tener esa discusión, me voy pensando y traigo, pues a lo mejor coraje, o no estoy de acuerdo en algo, entonces no sé cómo hablarlo con él. Y vamos con todo ese pensamiento dándole vueltas. ¿Cómo podría estar yo en un estado meditativo o de observadora si estoy pasando por esto? Bueno, primero entendiendo que todo esto que acabas de decir implica que haya un intercambio de energías. Esto es, yo me quedé con la energía de eso que me pasó y permito que esa energía esté actuando dentro de mí. Por lo tanto, esa energía jala mi pensamiento, jala mi atención. Lo que quiero decir es que si entra uno en un estado meditativo, uno vuelve a reconectarse con uno y entonces desde ahí puedes observar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Cómo se dio ese intercambio de energías, etcétera. Pues no sé, a lo mejor perdonar lo que tengo que perdonar o agradecer lo que tengo que agradecer para poderme separar de esa energía y entonces yo poder retomar la atención en lo que yo quiera poner mi atención. Como verlo de una manera más objetiva, sin... Así es. Sin, ¿cómo se puede decir? Sin emoción, sin el aspecto pasional de, me hizo, me enojé, me da coraje, le quisiera contestar esto. O sea, ya de una manera más, como dices tú, observando qué es lo que, por qué siento eso, para qué, o qué puedo hacer con esas emociones, ¿podría ser? O qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Verdad? ¿Qué quiero hacer con ello? No se trata de entrar en un estado paleta, ¿verdad? De no siento nada. Me vale, exacto, me vale, de todo etcétera. Se me escurre, o como decimos, o se me resbala. Es retomar mi serenidad, mi armonía, el no permitir que esa situación que sucedió me siga afectando, pues ya pasó, haya sido lo que haya sido, pues ya fue eso, ya se acabó, ¿verdad? Para no seguirlo cargando. Entonces, se trabajan las herramientas a través de la meditación pragmática aplicada, precisamente para aprender a hacer esas separaciones energéticas y más pronto pueda yo tomar nuevamente el dominio de mi persona. Esto es algo que lo hacemos naturalmente, pero a veces, pues no sé, para quitármelo de la cabeza, pues tarda un buen rato. Porque a lo mejor nos pasa que en la noche nos vamos a dormir y queremos dormirnos y la maquinita de pensar no se apaga.
Sí, se queda ahí. Y más si hubo este tipo de situaciones, como dices, ¿cómo le llamas? Como energía, de que te quedas con la energía de la otra persona o de la situación. Ahí está dándole uno vueltas al asunto de lo que sucedió a las 11 de la mañana. Así y dices, es. ¿ya para qué? Ay, la vez pasada una amiga me decía que tuvo una junta y en esa junta algo hizo ella de forma incorrecta que pues no se lo esperaba nadie, entonces queda mal con alguna respuesta que da. Y todo el día ya estábamos en una piñata, en la fiesta, en una piñata de sus hijos. Y todavía traía eso que había vivido a las 11 de la mañana en su trabajo. Así es. Y tenía mucho coraje con ella misma. Es que ¿por qué dije? Y es que ¿por qué se me ocurrió decir esto? Y es que... ¿Y qué hacer con esas situaciones? Como decías ahorita, pues cómo volvernos observadores para evitar que con esa energía aparte lleguemos a dormirnos, porque yo creo que no es sano, ¿no? Así es. Y bueno, pues yo creo que parte del conocernos como personas, por ejemplo, cómo funciona mi sistema energético. En la medida en que yo entiendo qué es lo que sucede energéticamente, entonces puedo hacer algo. ¿Cómo sucede? ¿Qué pasa con nuestro sistema energético? ¿Nos lo puedes explicar después de la pausa? El cómo Con gusto. funciona, algo así breve, porque ahorita eso de que, bueno, me quedaba con la energía de la otra persona. Digo, suena lógico y lo hemos hablado desde otro punto de vista, pero no así como que cómo funciona mi sistema energético. Suena muy interesante, Ramiro. Vamos a una pausa, seguimos platicando de este tema, meditación pragmática, con Ramiro Figueroa Sánchez, instructor en estos temas de meditación. No te vayas. Seguimos platicando de este tema, meditación pragmática aplicada, con nuestro invitado Ramiro José Figueroa Sánchez, que nos está compartiendo este tema de manera muy interesante, muy, muy fácil de comprender con la manera en que nos lo está dando de una manera muy digerible. Y hablabas de este sistema, de nuestro sistema energético, Ramiro, de cómo trabaja, nos ibas a explicar eso. Que me suena muy interesante porque si a veces nuestra máquina del pensamiento sigue muy despierta o sentimos que no podemos manejarlo, controlarla y no se calla y estamos ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a un mismo asunto. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Por qué sucede esto también? Sí, primero hay que decir una cosa, que el sistema energético existe y funciona independientemente de las creencias, de si creo en él o no creo en él, Sí. si conozco cómo funciona o desconozco su funcionamiento. Esto no es religión, como les digo a veces, ¿verdad? Así Existe es. y Eso hay que es. aprender cómo funciona. Así es. El sistema energético está configurado por un sistema de magnetitas oxidoférricas y oxidoferrosas. Estas magnetitas hacia el centro del cuerpo forman 7 esferas, que corresponden a los 7 chakras. Y dentro de esas esferas, ese conglomerado de magnetitas causan una diferencia de potencial, lo cual provoca un campo electromagnético que es lo que conocemos como el aura. Entonces, nosotros decimos que el crecimiento se da en los chakras y a través del aura es como lo manifestamos al exterior. En los chakras va quedando impresa toda la información de nuestra vida. Fíjense cómo muchas veces reaccionamos en automático en la vida, porque así aprendimos a reaccionar. Y reaccionamos de esa manera porque esa es la información que tenemos en los chakras. O sea, ¿cómo se queda guardado? O sea, lo que yo viví está en mis chakras. Así es. Pero, y eso tiene que ver, porque ya hemos hablado de este tema de los chakras, con que a veces esté bloqueado algún chakra por algo que a lo mejor viví desde mi infancia o, no sé, hace un mes, un año. Así es, sí. Bueno, en el sistema que nosotros trabajamos no hablamos de bloqueos, Ajá. pero sí de desarmonización o desequilibrios desarmonización. en los chakras. Ok. Yo preguntaría si cada vez que me enojo, cada vez que me angustio, cada vez que me desespero, ¿estoy yo decidiendo conscientemente responder de esa manera en la vida o simplemente respondo en automático? Esto es, respondo de la misma manera en que aprendí yo a responder desde sabrá Dios cuándo. Y eso es algo que se ha venido retroalimentando, o sea que lo tengo bien grabado en mi sistema energético. Y cada vez que sucede un evento similar, tengo esa tendencia a responder de la misma manera. O sea, cuando alguien grita y no se puede controlar o
o le dice hasta de lo que se va a morir al otro porque está enojado o enojada, y a veces sucede en la familia, con el esposo, la esposa, los hijos, y luego andan ahí de que, ay, qué pena, perdón, y pues no sabemos ni dónde meternos cuando ya se metió la pata, ¿verdad? Porque se habló de más. Eso puede suceder. Y entonces se hacen unos intercambios de energía con las personas. Y decimos de entrada que solamente con mi energía puedo crecer. Entre más energía ajena está actuando dentro de mí, eso impide de alguna manera mi crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto de crecer? Bueno, la única oportunidad que tengo para crecer o para evolucionar o para ser feliz o para amar es el aquí y el ahora. Todo aquello que me interfiera en el aquí y en el ahora, pues va a impedir que yo sea efectivo en lo que me corresponde hacer en este momento. Tengo un problema, me preocupo por él, pues ya permití que la energía de eso empiece a funcionar dentro de mí. Súmale a eso pendientes, problemas, o sea, hay diferentes energías que estoy permitiendo que ingresen y que empiecen a funcionar dentro de mí. Y llega un momento en que me invade tanta energía que pareciera como que adquiere vida propia dentro de mí. Porque entonces me quiero acostar a dormir, quiero apagar la maquinita de pensar y no puedo. Sí. ¿Quién tiene el mando entonces? ¿Mi pensamiento o yo? Pues es que en teoría nosotros, pero ¿qué hacemos? Y fíjate cómo esas energías están actuando dentro de mí y pareciera como que si tienen vida propia. Nosotros les podemos llamar, haz de cuenta, como parásitos. Porque es algo que no soy yo, sí. Sin embargo, está dentro de mí y yo lo estoy alimentando con mi energía, ¿verdad? Porque me está jalando mi atención. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se hace? Porque si hay gente que de plano dice, no, pues no puedo, y se echa la pastilla para dormir. Así es. Porque no, o sea, de plano no se trabaja en ese autocontrol o esa manera, como dices, de manejar la maquinita nosotros, y no estamos permitiendo que nos maneje. Exacto, no tenemos el dominio de nuestra atención en ese momento. Entonces, primero, un paso atrás. La pregunta sería entonces, ¿yo soy mi pensamiento o el pensamiento es algo que yo hago? Yo digo que el pensamiento es una habilidad que tiene que estar a mi servicio y no yo estar funcionando alrededor de él, ¿verdad? Lo que sucede es que desde que fuimos entrenados en la escuela a desarrollar nuestras habilidades mentales superiores, pues todas se desarrollan a través del pensamiento, ¿sí? Entonces nos enseñan a pensar, por eso constantemente estamos piense y piense y piense y piense. Luego nos identificamos con lo que pensamos, pues le damos más fuerza, más poder a ese pensamiento. Hay algo que en psicología se conoce como el famoso ego. Sí. Es algo con lo que no nacemos, es algo que aprendemos a hacer. Y el ego, resumiéndolo así en muy poquitas palabras, pudiera ser como esa imagen que tengo yo de mí. Y esa imagen que tengo yo de mí me la formé de la imagen que los demás tenían de mí, me lo decían, y yo me la creí. Y empecé a actuar de una manera o de otra, y de pronto genero yo esa imagen que yo tengo de mí. O sea, por todo lo que los demás dicen o piensan de mí, la información que yo percibo. Y luego ya yo creo mi propia imagen, ¿verdad? Ahora, toda esa imagen yo la creo con el pensamiento. Ajá. ¿Verdad? Pero ¿y qué pasa si dejo de pensar? O sea, ¿qué pasa si en vez de llamarme Ramiro me llamara Pedro? Si en vez de hacer meditación fuera mecánico. O sea, si mis haceres fueran otros, yo tendría otra imagen de mí. Pero en el mero fondo, yo seguiría siendo el mismo ser. La misma esencia. O sea, eso no cambia. Así es. Y eso es lo importante, me imagino. O lo más, ¿cómo se puede decir? Pues sí, lo que realmente, ¿cómo le llamamos, Ramiro? ¿Vale o importa o...? Lo que realmente se es. Se es, exactamente. Sí, ahora, sí, o sea, porque todo lo demás ha sido creado, o sea, por lo que los demás dicen, por lo que yo pienso, por el título que tengo, por N cosas. ¿Así? Pero mi esencia o mi verdadero ser no tiene nada que ver con eso. Y nosotros le llamamos a ese ser espíritu.
¿verdad? En otras tradiciones le podrán decir de otra manera. Nosotros decimos de un ser espiritual. Cuando yo logro identificarme con el ser espiritual, yo me doy cuenta de que estoy bien. Y no te estoy hablando de algo que no hayas vivido o que no conozcas. ¿Qué pasa cuando de pronto estás en una actividad que atrapa totalmente tu atención? Y en ese momento dejas de pensar. Simple estás haciendo, nada más estás haciendo, estás actuando, estás creando algo y además lo estás disfrutando. Y a veces te hablan y ni escuchas. Y el tiempo se va de volada. Se va súper rápido. Y cuando terminas, ¿cómo te sientes? Pues contenta. Muy contenta, por lo tanto, vamos a decir que subiste tu potencial energético, porque eso se transforma en un estado de bienestar. Porque te enfocaste y porque estabas disfrutando de ese momento al 100, en el aquí y el ahora, como dices tú. Ahora, ¿qué pasa cuando estás esperando a tu pareja o a alguien querido y no llega? Se te hace eterno. Y empiezas, piensa. ¿A dónde habrá ido? Y volteas a ver el reloj y pasó 1 minuto y tú tienes la sensación de que pasó 1 hora, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, es muy diferente cuando estamos funcionando desde el pensamiento o desde el ego a cuando estamos funcionando desde el ser. Esto es, me convierto en un espectador de mi vida, ¿sí? Y yo entonces, desde ahí, desde esa parte, llamémosla espiritual, yo puedo decidir cómo quiero enfrentar cada momento de mi vida. Esto me lleva entonces a focalizar todos mis recursos energéticos en el aquí y en el ahora. Esto es en lo que me corresponde hacer en este momento. Suena todo muy padre. Ahora a mí me gustaría que después de la pausa nos des tips. ¿Qué hacer para poder vivir así? O sea, siendo más un observador de mi vida y en lugar de reaccionar, responder de una manera, ¿cómo se le puede decir? Pues mientras estoy meditando, ¿cómo le puedes decir? Responder siendo de consciente. manera consciente y responsable de ello. Qué padre. Regresando a la pausa nos lo dices. No te vayas porque estamos platicando con Ramiro Figueroa Sánchez, experto en meditación pragmática aplicada. Teléfono en cabina 80002300. ¿Quieres hacernos alguna pregunta, algún comentario? Preguntarle algo a mi invitado, a nuestro invitado que está hablando de este tema, la meditación pragmática aplicada, Ramiro Figueroa Sánchez, quien es instructor de la meditación pragmática desde hace poco más de 18 años. Y pues con este tema realmente a mí me tiene impactada de cómo podemos hacer este cambio para ser seres conscientes en lugar de pues todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? El que creemos que somos muy efectivos porque estamos haciendo 1000 cosas a la vez y nos estamos volviendo seres cada vez más deshumanizados y más inconscientes. Eso es lo que me decía ahorita Ramiro y yo le decía, a ver, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque pues cada vez más vemos en nuestra sociedad personas y podemos hasta incluirnos, a lo mejor no nos estamos dando ni cuenta que estamos deshumanizándonos y estamos siendo seres menos conscientes, más reactivos, que pues con una respuesta ante lo que sucede de una manera consciente. ¿Qué hacemos, Ramiro? ¿Qué recomiendas aquí con toda esta teoría que traes? Y no teoría, sino también aplicada, ¿no? La meditación pragmática. Bueno, sí, es muy difícil en este caso dar recetas de cocina, ¿verdad? Porque pues no les va a salir la receta a la hora que la hagan, pero sí se pueden dar algunas pautas, ¿verdad? De lo que se puede hacer. Una cosa muy importante es retomar la conciencia de la respiración. La respiración es un proceso muy interesante porque además de que estamos alimentando nuestro cuerpo, estamos oxigenándolo, también fíjense cómo cada vez que nos invade una emoción, por ejemplo, apretamos el abdomen y solamente respiramos con la parte alta del pulmón. Si en ese momento simplemente tengo yo la conciencia de respirar desde el abdomen, de no permitir que el abdomen se tense, veríamos que la emoción no se intensifica, al contrario, como que se empieza a estabilizar y empiezo a retomar nuevamente el dominio de mí.
O sea, a ver, como, respiro otra vez, o sea, profundamente, porque lo que sucede es que se aprieta el estómago, a mí me da mucho coraje algo. Así es. Entonces lo que hago, nada más estoy respirando de una manera muy superficial, porque tengo apretado el estómago de coraje, digámoslo así. Así es. Entonces, hacerme consciente en ese momento de lo que está sucediendo con mi estómago, por ese coraje, con esa situación que estoy viviendo. Entonces respiro de manera profunda, y eso ayuda a que me haga consciente y que cambie mi perspectiva, o sea, se oxigena mi cerebro también, ¿o qué sucede? Y empiezas como a darle la justa importancia a las cosas, y entonces sí puedes decidir si realmente quieres enojarte y qué tanto. De ahí perdón, Ramiro, de ahí la recomendación de respirar profundamente. O sea, no es nada más como que respira para que, no más porque sí, o para darte tiempo, sino porque realmente esa respiración profunda te ayuda a que tu decisión sea más consciente, lo que vas a decir, etcétera, ¿no? O sea, que no sea nada más de una manera automática, como decíamos ahorita. Exactamente. Entonces, lo que se puede empezar es a ejercitar la respiración. Simplemente, pues, estando en un estado cómodo, puede estar sentado, acostado, cerrar los ojos y empezar a respirar conscientemente. Ya no en automático, sino conscientemente asumir el control de la respiración y empezar a intentar jalar el aire desde el abdomen, de llenarlo para liberar toda la tensión, todo el estrés que acumulamos, ¿verdad? Y podemos hacer primero unas puras respiraciones abdominales, como proyectando el ombligo hacia el frente y después contrayendo, como tratando de pegar el ombligo con la espalda. Y después podemos pasar a hacer lo que le llamamos la respiración completa, que es jalando el aire desde el abdomen y luego llenando el pecho. Y entonces respiramos con todo el pulmón. En lo cotidiano, cada vez que puedas, observa cómo traes tu abdomen. Nada más obsérvalo. Y simplemente decide hacer un par de respiraciones profundas. O sea, el cómo lo sientes, si está tenso, si está relajado, o sea, con eso. O de pronto siento un huequito ahí, ¿verdad? Siento ¿y si es hambre? O como, no, bueno, no es pues entonces hay que pasar. Pero un huequito como qué, por ejemplo. Sí, a veces se siente como un hueco. Uno nomás lo sentimos como hambre, Ramiro. O como un vacío. Ah, ok. Como un vacío, como de tristeza o así puede ser. Como una angustia, una opresión. Ok, angustia. Sí. Entonces empezamos a respirar y la pura respiración nos ayuda a regresar nuevamente. Ahora, el hecho de decidir respirar conscientemente, eso hace que yo me conecte conmigo, que esté nuevamente en contacto con mi cuerpo. Es horrible la angustia. Pues o sí. la ansiedad, que sí se siente muy feo. Así es. Entonces ahí con la respiración eso puede ayudar mucho. Claro, a que no se desborde, a que no te desborde la emoción, ¿verdad? Hay cosas que claro que en la vida nos angustian o nos causan ansiedad o nos hacen sentir temor, pero muchas veces nos quemamos en infiernitos, ¿verdad? Porque le damos demasiada importancia a algo que no lo tiene. Sí, ya cuando pasa el tiempo dices, Dios mío, ¿cómo me angustié de eso? Así es. Ni para qué, ni la energía, como dices, que le pude haber dejado a eso, ¿no? Que gasté ahí. Y ese es precisamente el objetivo de este sistema de meditación. Intentar actuar ahí donde se ocupa, que es en el aquí y en el ahora donde se te presentan los retos de tu vida. Porque si tú te retiras a meditar a la punta de una montaña, pues allá todo está padre, ¿va? Pues sí, ya no sí. La cosa es intentar estar bien aquí donde tienes tus problemas y donde se está presentando todo lo que se te presenta en tu vida, ¿verdad? Claro, poderlo aplicar en donde sea, como sea, en cualquier lugar, haciendo cualquier actividad, porque si no, como dices tú, pues es donde estamos en nuestra vida cotidiana y pues sí, es padre, yo creo, y muy interesante y muy satisfactorio también cuando uno vive a lo mejor un retiro espiritual o te vas, como dices, que a las montañas, que alguna quinta alejada de todo el ruido externo y es muy, muy satisfactorio, muy bonito, pero luego llegas y regresa y dices, Dios mío, o sea, ahora cómo le hago con todo, porque pues esto realmente es mi vida, ¿verdad? Entonces sí es importante esto. ¿Y entonces de qué nos sirvió ese retiro? Sí. O sea,
Yo lo que proponemos en la meditación pragmática es que eso que aprendes en el retiro lo puedas aplicar en tu vida cotidiana. Sí, qué importante. Ese estado de serenidad, de paz interna que vives al alejarte y estar contigo, pues poderlo traer a tu vida cotidiana e intentar aplicarlo en cualquier cosa que te esté pasando en la vida, ¿verdad? Sí. Yo no digo que sea fácil, ¿verdad? O sea, pero se puede intentar, ¿no? O sea, y finalmente, hace rato dije algo que para mí es lo más importante en la meditación pragmática, el usar mi libre albedrío, que es el gran regalo que Dios me dio. Poder decidir cómo quiero yo estar en este momento. Poder decidir dónde quiero poner mi atención, dónde quiero poner mi energía, en qué. Y yo diría que lo más importante es poderla focalizar para emplearla en la realidad, que es el aquí y el ahora, que es el único instante que realmente tengo, ¿verdad? Sí, y que desafortunadamente pues estamos acostumbrados a estar aquí y allá y en todos lados, ¿verdad? Queremos estar en todas partes a la vez y eso es lo que nos va haciendo menos conscientes, como lo comentabas ahorita. Pues regresando a la pausa, nos sigues compartiendo este tema, Ramiro, meditación pragmática aplicada, qué podemos hacer para vivir de esta manera más consciente, el poder, ¿cómo se puede decir? Pues sí, no dejar más bien que nos maneje el pensamiento a nosotros, sino aprender a manejar nosotros nuestro propio pensamiento y al ir identificando también, como decías ahorita, estas emociones, el ser observadores, porque pues sí, tenemos que desaprender también, ¿no, Ramiro? Cómo ir desaprendiendo esta manera en la que hemos sido educados y que estamos tan acostumbrados a ser educados, que es solamente el pensar y se nos olvida el sentir, la emoción, todo lo que tiene que ver con el aspecto también emocional, espiritual, y que es básico para poder vivir en esta situación, como decíamos, de manera consciente. Vamos a una pausa, seguimos con más de Vivir con Pasión. Estamos platicando con Ramiro Figueroa, instructor de meditación pragmática y aplicada por más de 10 años. Ya lo ha aplicado esto en Guadalajara, en el noreste del país. Y aquí me dice que también es presidente de una asociación, Enlazando Tradiciones. ¿De qué trata esto? Sí, mira, Enlazando Tradiciones es una asociación que surge como una inquietud de apoyar a grupos indígenas, pero también al mismo tiempo crear espacios de crecimiento para pues nosotros, ¿verdad? Y crear esos espacios de crecimiento junto con las culturas indígenas. Tenemos mucha relación con los huicholes de Jalisco. Traen una gran sabiduría también. Así es. Los huicholes. Participamos con ellos en la ceremonia de Semana Santa y también tenemos un programa en donde les llevamos útiles escolares en septiembre a los niños. Tienes que venir entonces después también para platicar con gusto, de esto, claro, pero sí. Porque sí me llamó la atención y para ver de qué manera podemos trabajar en conjunto también con esto. Muy amable. Qué padre. A ver, y bueno, volviendo al tema de meditación pragmática, Ramiro, que ahorita tú me decías que importante es que nosotros seamos los propios, ¿cómo se puede decir?, generadores de nuestra salud o cuidadores de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra energía, y el cómo hacer eso, ¿no? Porque pues no a veces no nos conocemos. No sabemos cómo estamos constituidos. Ahorita hablabas de este sistema energético que pues no tenemos ni idea y se pensaba, como dices tú, que era cuestión de creer. Y es que eso no es malo. ¿Y cómo crees que vamos a estar compuestos de esa manera? La energía se hablaba de ella como algo oculto, como algo que nada más ciertas personas sabían y que a lo mejor hasta eran brujos, ¿verdad? Así es. Y hoy en día esto está saliendo cada vez más a la luz. Y es importante tener esa conciencia y esa apertura, pues para, como decías ahorita, ser nosotros mismos los que cuidemos de nosotros mismos, porque pues hay mucha información, pero no sabemos cómo aplicarla a veces. Así es, mira, yo estudié psicología y tuve pues una gran decepción al darme cuenta que yo como psicólogo pues no iba a ser capaz de curar a nadie. Pero me di cuenta que la persona podía curarse a sí misma. Sí. Entonces este sistema de meditación pragmática pues son una serie de técnicas que se le dan a la persona para que la persona sea la promotora de su propio desarrollo, de su propio crecimiento, ¿verdad?
que ella sea quien se sane, ¿verdad? Diríamos que asuma la responsabilidad de su persona. Generalmente no tenemos conciencia de cómo funciona el sistema digestivo y sin embargo el sistema digestivo hace lo que hace. Sí, funciona. En la medida en que vamos siendo conscientes de qué es el sistema digestivo, qué partes lo constituyen, cómo funcionan estas partes, qué lo beneficia, qué lo perjudica, y empezamos a hacer pequeños cambios, pues eso va a redundar en nuestra salud. Igualmente con el sistema energético. En la medida en que tengo conciencia de las diferentes partes que lo constituyan, cómo funcionan, qué lo beneficia, qué lo perjudica, y entonces empiezo a hacer pequeños cambios con ello, pues eso va a repercutir en mi estado general, ¿verdad? Claro. Va un poquito por ahí. Qué importante esto, porque sí, te digo, ya cada vez más hemos estado hablando de estos temas y que yo creo que no es coincidencia, cada vez más existe una apertura a conocernos también desde este punto de vista energético. Ya hemos hablado de los chakras, ya hemos hablado del timo, hablando del timo que seguramente les debe haber escuchado, y nos lo han compartido también gente sin haber muy preparada y que traen estos temas que están saliendo a la luz y que ya estamos conociendo un poco más de esto, porque pues estábamos muy ignorantes, Ramiro. Entonces es muy importante que la gente también tenga este conocimiento, todos nuestros radioescuchas, porque a veces suceden cosas en nuestro organismo y en algunas ocasiones no es algo que tenga que ver solamente con la salud física, sino principalmente también pues con la parte energética, que también está ayudando o puede estar perjudicando si no estamos cuidando nuestra parte energética como seres energéticos, pues va a afectar nuestra salud física, ¿no? Sí, y también fíjate cómo nos han hecho creer que somos como muchas partecitas. Sí. Porque se habla de un cuerpo físico y se habla de un cuerpo energético y se habla de un cuerpo espiritual y un cuerpo astral y en realidad somos una unidad integrada. Uno, sí, con todo. Estamos constituidos de muchas partes, ¿verdad? Ajá. Claro. Cuando estoy hablando de mi mano, pues no estoy hablando de mi cabeza. Y al mismo tiempo soy mi mano y soy mi cabeza, ¿verdad? Claro. Todo lo que existe es energía, porque en el fondo todo está constituido por átomos. Y los átomos, según la física, pues son cargas electromagnéticas. En todo lo que conocemos como la realidad material es simplemente una manifestación de la energía. En el cuerpo pues hay evidencias de que hay energía calórica, hay energía eléctrica, hay energía bioquímica, o sea, hay gran cantidad de energías y todas están conjugándose, no están separadas unas de otras. Hablamos por eso de un sistema. Porque en un sistema el todo está en la parte y la parte está en el todo. Se afecta a una parte y eso repercute en el todo. Pero si también yo aprendo a modificar ciertas partes de mi cuerpo energético, pues eso también va a repercutir en mi estado general. Qué importante, porque sí, a veces nos olvidamos de una de esas áreas que tenemos partes dentro de nuestro ser integral, de ese ser integral que somos, y si no estamos alimentando pues de manera integral a nuestro organismo, a nuestro ser, pues entonces va a haber algo que si no está bien va a afectar al resto, ¿no? Como es lo energético, lo espiritual, el aspecto también físico, pues todo tiene que ver con ser uno. Claro, y si viene un desorden espiritual, pues repercute en un desorden psicológico, emocional, mental, energético, físico, y viene la enfermedad también, ¿verdad? Aparece la enfermedad. Y esto se puede, digamos, hasta cierto punto meditar, o puedes meditar, puede prevenir con la meditación pragmática o bien aportar gran parte de este apoyo para tener esta salud integral, la meditación pragmática. Sí, nosotros decimos que 1 gramo de prevención equivale a 1 kilo de tratamiento. Claro. Es más fácil prevenir que después tener que intentar remediar las cosas, ¿verdad? Y sí, la meditación pragmática se usa mucho preventivamente, ¿verdad? Si ya sé cómo tiendo a funcionar, pues me prevengo. Si ya sé cómo funcionan los que están a mi alrededor, pues tampoco voy a llegar y ponerme de pechito, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando aprendemos
cada uno de nosotros autocontrolarnos o autoobservarnos podría ser. Yo creo que mejor el autodominio sería lo más el adecuado, autodominio. sí. Cuando empezamos a hacer esto, pues todo nuestro exterior empieza a cambiar para bien, porque nosotros al menos ya estamos haciendo nuestra parte. Y que cada uno tuviera autodominio de sí mismo, creo que sería fantástico para tener mejores relaciones personales, relaciones laborales, familiares, porque de esa manera seríamos más autoobservadores y de esa forma tendríamos pues mucho mejor armonía en donde sea, ¿no? Así es. Y me gustaría citar una de las frases más famosas de Jesús, ¿verdad? Ama a los demás como a ti mismo. O sea, aprender a amarte a ti. Porque amándote a ti, pues vas a amar a los demás y les vas a poder dar mejores cosas a los demás. Pero si tú no estás bien contigo, pues eso es lo que vas a proyectar a tu realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te vas a generar como consecuencia? Claro, definitivo. Cuando te amas, es más fácil que pues obviamente puedas amar al resto, ¿no? Y atraigas eso hacia ti también, ¿verdad? Es verdad. Es también parte de la energía. Así es. Si tú no lo sientes por ti, si tú no lo irradias, pues obviamente no va a llegar lo mismo. Yo diría que esa es la energía más poderosa de todas, ¿verdad? El amor. Así es. Claro. Me encantó que estuvieras aquí, Ramiro Figueroa Sánchez, de verdad, porque estos temas siempre nos ayudan a este crecimiento como seres integrales. Y sé que, bueno, puedes dar tus datos para que la gente te contacte también como instructor de meditación pragmática, en dónde te pueden escribir, contactar, llamar. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, mi correo es ramirofi@hotmail.com. Ramirofi, Ramiro F.I., como F. Ramiro Figueroa. Sí. Ramirofi, @hotmail.com. Ahí es donde te pueden localizar más Sí, fácilmente. es la manera más sencilla de entrar en contacto, quien tenga interés, ¿verdad? Nos Claro. vuelves a acompañar próximamente. ¿Nos Esperemos, lo prometes? sí. Claro que sí. Muchísimas gracias por todo esto que nos Gracias a compartiste ti. el día de hoy. Gracias, Ramiro Figueroa Sánchez, instructor de meditación pragmática, por haber estado aquí en Vivir con Pasión. Y gracias a ti por también haber estado aquí acompañándonos, escuchándonos. Gracias a Eduardo Cortés, que estuvo en la producción. Gracias a Carlos Luna, que también estuvo apoyándonos en controles. Te espero mañana con otro tema que seguramente te ayudará a crecer como persona en tu vida profesional, en tu vida personal. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Teléfono en cabina 8000-2300. Dominio FM. Pasión por la información.